Bueno, buenas tardes a todos. Eh, la verdad que es difícil juntarse, hay que hacer un gran esfuerzo. Así que nada, solo felicitarlos a todos por tener la paciencia de conectarnos y hablar y agradecer a la industria que nos apoya para tocar temas que a veces son difíciles, justamente porque lo que hablábamos fuera de cámara, que el acceso a las diferentes nuevas tecnologías se nos hace cada vez más difícil. Así que es un logro que nos podamos juntar y por lo menos hablar y de cómo las podemos aplicar. Así que Se congeló. El fondo le hizo mal. Continuamos, Dionisio. estamos. La última parte no se escuchó, Alfredo. No, entonces, perdón, solamente darles la bienvenida a todos y el esfuerzo que hacemos para estar acá sentados y tratar de discutir un tema de nuevas aplicaciones que muchas veces nos cuesta hacerlo en nuestros países por las diferentes problemas que tenemos de orden económico y social. A veces se nos hace muy difícil aplicar nuevas tecnologías, así que es un gran esfuerzo el que estamos haciendo. Y les agradezco a todos y sobre todo a la industria que nos apoya con estas coordinaciones de charlas. Así que bienvenidos a todos y empecemos. Perdón, una cosita, te voy a pedir yo tengo un problema de que no estoy conectado con el celular y me gustaría con la PC, pero estoy viendo que de vuelta me está entrando como Gustavo Lev. A ver si me podés cambiar Ya se lo cambio, Ángel. doctor. Dale, gracias, gracias. Paso provecho para saludarlos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amalia. Hola Amalia, ¿Cómo buenas andas, tardes. María? Hola, ¿Cómo Amalia. andan? Bueno, creo que la primera charla, Dionisio, ¿estás conectado, Dionisio? Sí, ahora estoy conectado con la compu, porque estaba antes con el celular, pero no sé qué problema tenía la compu, errores. Bueno, pues ya estoy, no importa, ¿no? Ya estoy acá. Bien. Bueno, quien nos va a hablar primero es el doctor Pablo Ramírez, que es de Chile, nuestro hermano chileno, que es del Hospital de Juan de Dios de la Universidad de los Andes, y además es especialista en obstrucciones en CTO. Así que, Pablo, cuando quieras comenzar tu charla, así no perdemos tiempo en tantas presentaciones. Sí, Va a ser un gusto súper. escucharte. Dale nomás. Voy. ¿Se ve bien? Sí, te Nos vemos muy bien. vemos. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí, Perfecto. ahora sí. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, ¿cierto?, a Boston por poder permitir apoyarlos en esta iniciativa de nuevas tecnologías. Eh, y como ya me hacía la introducción, ¿cierto?, mi área específica de trabajo es Complex PCI y soy un fanático de las imágenes intracoronarias. Y tengo la suerte que mi centro público cuenta con esta consola nueva y una segunda consola también de iBus, y eso funciona 24/7. Mis conflictos de interés, ¿cierto? Soy para Chile ambos, soy consultor de Boston en operaciones crónicas y consultor de Terumo para lo que es el centro de entrenamiento. Y cosa súper importante, la tecnología, y no solamente la tecnología de Boston, sino que la tecnología de todas las compañías médicas va mejorando o ha ido mejorando en el tiempo, ¿cierto? Y pasamos de imágenes de iBus de muy baja resolución a lo que es ahora de iBus de 60 MHz. Y lo que es propiamente tal, el Lavigo, que es la nueva consola de iBus que viene a reemplazar a Polaris, se centra o tiene 4 puntos de importancia, siendo el más importante o el más interesante es esto, que vamos a ir hablando algunas palabras más adelante, que es la evaluación automática de la placa.
perdón, de la estenosis, es la evaluación automática de la estenosis. Esta consola no evalúa características de placa. Segunda cosa, tiene 7 posibilidades de velocidades. En esta nueva consola Vigo integra, cosa que la Polaris no tenía, el PhysioMap, ¿cierto? Que nos permite hacer un pullback en relación a fisiología coronaria y dependiendo del equipo o las características del pabellón de angiografía, uno la puede integrar al angiógrafo. Como se ve aquí en la imagen de la izquierda, puede estar integrada el Vigo al angiógrafo o, como la tengo yo en mi hospital, un carro móvil con la consola. Y esto es lo más interesante, ¿cierto?, en relación a la tecnología, que es esta evaluación automática de la lesión, ¿cierto?, de la estrechez de la lesión. Y esto está dado básicamente a inteligencia artificial y se utilizaron para poder entrenar a la inteligencia artificial un poco más de 8.000 cortes de 234 pacientes, ¿cierto? Y ahí la inteligencia artificial fue aprendiendo. Y en la actualidad, ALA, si uno la compara a la inteligencia artificial versus a un experto en imágenes cardíacas intracoronarias, la concordancia es cercana al 93% y lo mismo pasa el ALA versus un experto o 2 expertos en imágenes, ¿cierto? La concordancia es muy parecida, así que la hace bastante fiable. Y cuando uno se enfrenta a la pantalla de esta no consola, que hay algunos cambios, ¿cierto? Lo que va a ver, punto 1, en la automatización de los bordes del vaso, en el color celeste permite evaluar o la estimación del vaso, y en amarillo el lumen. Segundo, en el eje longitudinal, ¿cierto? Nos va a permitir ver el perfil del vaso, y esto es lo que vamos a interpretar rápidamente, es lo que hace la inteligencia artificial, lo vamos a ver en un ejemplo en un par de diapositivas más adelante. Da 2 bordes y hace el análisis de dónde está la zona de estrechez mínima, ya en este caso está en el número 3. Y estos unos bordes, pues, uno los puede ir modificando si así lo gusta. Ahora, este concepto de que haga el análisis rápido de la estenosis, ¿cierto? El punto de mayor estenosis ahorra mucho tiempo, ¿ya? Y eso es lo principal que hay que destacar en esta tecnología. Cuando el análisis, la inteligencia artificial hace el análisis del RAM, determina los 2 marcadores distales, distal y proximal, en zonas donde hay menor de 50% de carga de placa, ¿ya? Y cuando uno aplica el ALA en estos dos segmentos, ¿cierto?, en estos 2 marcadores, hace el análisis de dónde está el punto de mayor estrechez. Y esto es súper rápido, o sea, uno hace el pullback, la máquina se alimenta de información, uno aprieta el botón de ALA en la pantalla y rápidamente obtiene esto. Este video es un poquito lento, pero es básicamente cómo se va comportando. Acá abajo tenemos, ya está hecho el run, uno hizo el clic en el botón de ALA y rápidamente la inteligencia artificial muestra el marcador distal, el marcador proximal y el área mínima, que está acá. Esto es lo que interpreta el área mínima, en este caso 1.49. También uno puede ir a ver con el cursor, ver cómo están los bordes proximales y distales, ¿cierto? Y básicamente lo mismo, diámetro, áreas, carga de placa. Y como les digo, esto uno lo puede ir modificando en la medida que sea o estime necesario, como se puede ver en el ejemplo de ahora. Y cuando uno modifica los marcadores distal o proximal, aparece una nueva medición mínima, como pueden ver acá, que es distinta a la original. Por lo tanto, es súper amigable y es muy rápido. La máquina muestra de buena forma los marcadores. Y además está la opción de ir modificando. Ya si uno no está de acuerdo en la inteligencia artificial, uno tiene la opción de modificar tanto el diámetro del vaso como el lumen. Otra cosa que muestra la consola, ¿cierto? Pues tenemos la posibilidad de quitar los marcadores ya con este botón de acá. Si uno quiere ver, analizar un poco más en detención la placa, los marcadores pueden molestar, ¿cierto?, al momento de tomar las decisiones. Y esto es súper importante, la frontera de baja confianza, ¿ya? Que no sé si se lo logran ver bien. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior donde estaba una línea continua celeste, cuando por distintas razones, como por ejemplo calcio o alta carga de lípido o hay muchas capas de stent, el ultrasonido lo logra penetrar bien, por lo tanto la inteligencia artificial hace un estimado de cuánto sería el diámetro del vaso en ese nivel, que es este achurado, esta línea punteada. En relación a las velocidades, ¿cierto? La gracia es que tiene 7 velocidades que van de 0,5 a 8 milímetros por segundo y
La gran ventaja de esto, que alguien puede tener la inquietud válida, ¿cierto?, de que a mayor velocidad se va a perder características de la placa o de la lesión en sí. Eso no es así, ¿ya? Afortunadamente la inteligencia artificial y la consola propiamente tal logra capturar de muy buena forma a 0,5 milímetros por segundo las características de la lesión o a 8 milímetros por segundo. Estos son dos ejemplos de cómo se comporta la consola a 0,5 milímetros por segundo o a 8 milímetros por segundo. Y hay que acordar que en el fondo que una vez que la consola hace el barrido, ya sea en la velocidad que uno elija, uno después puede con calma ir evaluando en buena forma y con más tranquilidad la placa. Ya no es que esto se va a perpetuar a 8 milímetros por segundo cada vez que uno baja un nuevo play del run adquirido. Por lo tanto, los tiempos cambian, ¿cierto? Y así como tiempos cambian, las tecnologías van cambiando también. Y hemos ido pasando en las distintas compañías, ¿cierto? O las distintas tecnologías de iBus, de esto, que era los primeros iBus, una baja resolución, esto de 20 MHz, que había que tener bastante imaginación para poder entender qué es lo que estaba pasando con el vaso, a esto, iBus de 60 MHz, que la calidad es muy, muy, muy buena, ¿ya? Y esto no lo digo yo, o sea, esto es una charla que se dio hace un tiempo por el American College y que a mí cada vez que me lo preguntan en Chile, yo siempre digo que si uno tuviera que apostar a una tecnología de imágenes, uno debería ir por iBus, es más versátil, ¿ya? Si bien es cierto, OCT da muy buenas características de la placa propiamente tal, es menos versátil comparada a iBus. Desde el punto de vista de fisiología, esta consola ahora permite hacer fisiología en hiperemia y en reposo, que es el DFR, ¿ya? Y la característica de la actual consola, que fue lo que cambió, en el fondo el FisioMap, que antes la Polaris no lo tenía, que permite hacer en tiempo real el retiro y ver cómo se van comportando los saltos en relación a las distintas estenosis que pueda tener el vaso, ideal en lesiones en tándem. La guía de presión, que es la Comet, ¿cierto?, es una guía producida por Asahi y las características que tiene es que tiene una muy buena navegabilidad, es una cuerda floppy de 0,8 gramos, así que es bien benigna para poder navegar por las lesiones. Lamentablemente en mi centro todavía no tengo la posibilidad de utilizarla, pero mis colegas que la han utilizado en otros centros me han comentado que es una guía muy, muy amigable para poder navegar en los distintos escenarios que uno quiera realizar fisiología coronaria. Y esto básicamente es cómo se comporta como cualquier otra consola, ¿cierto?, que puede hacer el pullback. Insisto, esto es lo que está en lo nuevo de fisiología coronaria en la consola de Vigo, ¿ya? La Polaris lamentablemente no permitía hacer esto. Y esto es el momento de tomar decisiones muy amigables, ¿cierto? Gráficamente y angiográficamente puedo ir viendo dónde está el mayor salto y decidir tratar la lesión. En suma, de estas pocas diapositivas, ¿cierto?, que les he ido comentando, que ha sido una pincelada de la consola Vigo, lo que yo creo que es más importante es esto, la reducción del tiempo total del procedimiento, o sea, optimiza los tiempos de trabajo en forma dramática, ¿ya? Y eso a expensas de básicamente la inteligencia artificial. Ahora en mi centro, básicamente todos los iBooks que se hacen es sobre el 90% a Vigo, ¿ya? La otra consola que tengo de iBooks está solamente de respaldo en caso que nos quedemos sin stock del Opticross, que es la consola de iBooks, el Opticross HD. Dicho eso, ¿cierto? Y una pincelada bien, bien rápida de las características y las virtudes de la consola. Que entiendo, por lo que me comentaba la gente de Boston, Argentina, ya está en su país, ¿cierto?, a Vigo, y en las próximas semanas los centros que estén ok para poder utilizarlas van a empezar a tener la experiencia ya de a Vigo. En los próximos minutos, ¿cierto?, voy a mostrar algunos casos clínicos. El último caso clínico tuve problemas con las alas guardadas, así que eso no lo voy a disponer, pero me interesa que veamos
cosa importante cómo la consola se comporta en la vida real. El primer caso es un hombre de 77 años, autovalente para sus actividades básicas de la vida diaria, tuvo un infarto sin supra el año 2022 y se puso un stent farmacoactivo en la circunfleja. Además es diabético, afortunadamente diabético relativamente bien controlado, e hipertenso. Este hombre se controla en nuestro hospital y ahora en junio hace 2 semanas presentó un nuevo infarto, y esta vez un infarto con supra, el ritmo sinusal más un supra B4 y B5. No voy a entrar en detalle sobre el territorio derecho, que no tenía nada especial, y el stent de la arteria circunfleja que había sido implantado previamente estaba impecable. Y lo que podemos ver ya es una lesión en el segmento medio de la descendente anterior en relación a este gran ramo septal, que angiográficamente uno podría decir que tiene 60-70% de estenosis, y lo que llama la atención, ¿cierto?, es esta oclusión de este ramo diagonal que a priori, si uno lo ve con paciencia, se llena en forma tardía por alguna colateral. Así que eso nos habla que este vaso ya debe haber tenido cierto grado de enfermedad, ¿cierto?, y logró tener colaterales para su llene distal. Pasamos rápidamente 2 cuerdas de trabajo. Se abrió con un balón pequeño la rama diagonal, logrando afortunadamente apertura rápida del vaso. Y como pueden ver, ya es un vaso que no impresiona pequeño, angiográficamente pequeño no se veía así. Y si bien es cierto, aquí no tocamos la descendente anterior, ya se ve que algo se nos debe haber venido el balón hacia atrás, que se ve un poquito más severa la estenosis que antes se veía moderada, significativa. Y como es mandatorio, si estamos pensando ya en una bifurcación, independiente de la técnica a utilizar, en especial si van con todo stent, debiese ser mandatorio en la medida que el centro lo disponga, imágenes intracoronarias. Y este es un run con el Opticross HD, y este es el run a la descendente anterior, que abajo, distal, está el vaso sano, pero ya en su segmento medio podemos ver cómo hay placa con un corte lipídico ahí, poco calcio, y aquí hicimos un ala, y la automatización de este segmento identificó que la zona de estrechez estaba en relación a la bifurcación, y ahí nos dio un área de 2.38 milímetros cuadrados. Hacia la diagonal, también tiene harta enfermedad la arteria diagonal, la rama diagonal, ¿cierto? Y por automatización nos dio que era 2.4 milímetros cuadrados en relación prácticamente a su origen, ¿ya? Y con un diámetro estimado entre 3 a 3,5 a distal, o sea, era un gran ramo diagonal. Dicho esto, y ya que por imágenes por iBus vimos que tenía un área de importancia a la descendente anterior que geográficamente no parecía tan severa, optamos por una estrategia de dos stents. Y digo optamos porque aquí yo fui de ayudante de mi querido amigo Christian Backhaus, que es mi compañero de pabellón en el Hospital San Juan de Dios, y optamos por una técnica de culot, considerando que los dos vasos eran grandes y relativamente del mismo diámetro. Optamos por un stent farmacoactivo 3,0 x 10⁻³ a la arteria diagonal, ¿cierto?, con la posterior optimización, y me van a perdonar que algunos pasos los dé un poquito más, sea insistente algunos pasos, porque asumo que debe haber algún fellow acá en la presentación, por lo tanto es importante, en especial en cuadros, en bifurcaciones verdaderas con técnica de 2 stents, hay que ser súper estricto con el paso a paso de la técnica. Después de haber hecho la optimización proximal en relación al diámetro que nos dio el IBUS en el run original. Este es el control angiográfico inmediatamente posterior del stent de la descendente anterior a la diagonal. Súper buen resultado hasta aquí. Abrimos celdas hacia la descendente anterior, ¿cierto? Y logramos avanzar un stent farmacoactivo de 3,0 x 24. Con la posterior optimización. Y entre medio, perdón, hay cosas que no voy a mostrar por la cosa de tiempo, pero hay que acordarse que entre medio va el kissing mandatorio, que está acá, ya con un stent, con un balón NC de 3,0 x 15 hacia la DA y un 2,5 x 15 hacia la diagonal. Y este es el control inmediato post el kissing.
como es obvio, hay que ir a hacer el POT, ¿cierto? Por la deformación, la elongación o esta forma ovoidea que puede presentar el stent más proximal. Y este es el control inmediato post-POT, que nosotros creíamos que iba a ser el POT final, pero angiográficamente se ve súper bien la descendente anterior, angiográficamente se ve muy bien la arteria diagonal, ¿cierto? El ramo diagonal, que era un ramo diagonal muy grande. ¿Y por qué les digo lo que yo pensaba o pensábamos que iba a ser el IBUS final? No fue tan así porque llama la atención en este segmento que hay una imagen, una línea, ¿cierto? Que retiene contraste ahí. Así que lo que hay que pensar en el fondo que disecamos, y probablemente disecamos en la manipulación del catéter, porque en esa zona quedamos bastante lejos con el balón al hacer el POT, así que esta disección tiene que haber sido con el catéter. Dicho eso, IBUS de nuevo. El stent se ve bien apuesto, esto es el stent de la descendente anterior, y vamos a ver aquí cerca de las 7 de la tarde, el flap de disección que ahí está saludando. Vamos a hacer correr la imagen una vez más para que al que no le quedó claro lo pueda evaluar bien. Insisto, bien posicionado, y en esta zona donde está la mano, el marcador, va a aparecer el flap de disección que está ahí saludando. Dicho eso, volvimos a tomar diámetros de la arteria. Perdón, antes de eso, evaluamos la diagonal, que si bien es cierto, abajo quedó con una carga de placa un poco límite, considerando la edad del paciente decidimos no optimizar ahí, así que solamente tocamos el stent desde el 5 milímetros del borde distal hasta el proximal, con una área luminal de stent mínima de 6.76, que para una diagonal de esa característica nos pareció más que adecuado. Y habiendo hecho el IBUS de la diagonal, ¿cierto? Fuimos a cubrir el rasgo de disección imbricando un stent a la descendente anterior desde su origen. Optimizamos con un NC de 4,0/8. Y este es el resultado angiográfico inmediatamente puesto el stent. Este es el run final, posterior a los dos stents de la descendente anterior. Stent bien opuesto, ¿cierto? El vaso era grande, pero tampoco quisimos ser tan agresivos, así que nos basamos más en el lumen del vaso que en el diámetro del vaso. Y cuando aplicamos ALA, nos dio en el borde distal, el área de stent mínima era 7,45, nos pareció súper adecuado, así que dimos por finalizado el procedimiento, y estos son los controles angiográficos finales. Tanto la circunfleja, como le había comentado, ya tenía un stent en este segmento, que está impecable, y aproximal está cubierta la disección, y la zona de bifurcación del culote está impecable, con flujo T-3 final hacia la descendente anterior y la arteria del ramo diagonal. El segundo caso es un hombre de 82 años, también es autovalente para sus actividades básicas, tabaquico activo, hipertenso, y estaba en control en cardiología por un síndrome coronario crónico, originalmente con angina CSS1, y estando con terapia médica óptima, progresó a angina CSS3. Y el cardiólogo del hospital le pidió un test de esfuerzo, el cual fue positivo, y un ecocardiograma que muestra una fracción de eyección de 56 con una insuficiencia mitral moderada. Ahora, este paciente de 82 años, ¿cuál es el tema con su progresión de la angina? Es que el hombre tiene un puesto en la feria, tiene un puestito ahí en la feria, por lo tanto tiene que hacer actividad física, y el puesto en la feria es lo que le mantiene con ingresos laborales, así que esto lo tenía bien limitado y por eso optamos por ingresarlo a pabellón de hemodinamia, y hay que considerar que persistía sintomático a pesar de terapia médica óptima. Como les comentaba, ahí está el plano valvular mitral, ¿cierto? Severamente calcificado, y recordar que la insuficiencia mitral era moderada al eco. Y este primer estudio es de otro compañero mío del Hospital San Juan de Dios, y pueden ver, ya llama la atención en este segmento de la descendente anterior, severa calcificación. Tanto sí que intentó bajar un balón 2,0 doctor Carlos Tamayo, y con un buen backup en general, con 2 guías avanzadas, el balón no logró cruzar la lesión, así que decidió parar. El paciente estaba tranquilo, lo dejó hospitalizado y me lo presentó al día siguiente. Conversamos con la familia, ¿cierto? Analizamos el caso, y lo que hicimos, yo intenté nuevamente pasar un balón más pequeño, un balón de 1,5, y no cruzó, así que opté por
hacer aterectomía rotacional, ¿cierto? Disponemos con RotaPro y en general, cuando ya ciego, a ciegas, sin imagen intracoronaria original, me gusta ir con una oliva de 1.5, en el fondo básicamente para abrir camino y tener imágenes de IBUS y entender un poco lo que está pasando con el calcio. Posterior a la aterectomía rotacional, ¿cierto? Afortunadamente no hay ninguna complicación. El flujo se ve, si bien es cierto, no es una inyección muy buena porque el flujo no es muy adecuado por la descendente anterior, no se ve complicación en relación a la aterectomía rotacional. Pasamos el IBUS, que es un vaso que se ve, es un vaso grande, con mucho calcio, tenía una especie de nódulo de calcio que lo vamos a ver acá. Esta era la zona de mayor severidad, ya con la aterectomía ya se ve un par de puntos de fractura y probablemente el balón originalmente cuando intentó pasar el primer operador con un balón de O0 y otro te pasar un balón de O5, esta es la zona que debe haber estado topando, que es la más proximal, el calcio más proximal, aquí con esta imagen que debe haber sido mucho más grande este nódulo de calcio previo a la aterectomía rotacional. Dicho eso, optamos por complementar el manejo del calcio y ahí nos apoyamos con un extensor de catéter. Fuimos de forma progresiva con balón NC, un cutting balón de 3.0 por 15 y posteriormente un NC de 3.25 por 15. Como pueden ir viendo, ya el balón se empieza a adherir bien y este es el control inmediato posterior a completar el manejo del calcio post aterectomía rotacional. No hay ninguna complicación tipo perforación. Así que seguimos confiados con nuestro procedimiento y en relación a las medidas del diámetro distal de la descendente anterior se optó por un stent farmacoactivo de 30.38 por 38, perdón, y esto ubicado cubriendo el ostium de la descendente anterior. Esto es súper importante porque manejado el calcio, ¿cierto? Con aterectomía rotacional y con balón NC, balón de corte, que es el cutting balón que tenemos nosotros, más un segundo balón NC, ya logramos fracturar de buena forma el calcio y el stent se ve bien implantado. Lamentablemente aquí el IBUS post balón NC y balón cutting, la imagen la perdimos, entonces por eso no les puedo mostrar cómo quedó bien fracturado el calcio posterior a ese manejo. Control angiográfico, impecable, ¿cierto? Se optimizaron según las medidas de IBUS aproximal con un balón NC de 4. Y este es el IBUS posterior. El stent en general se ve bien expandido, daba buena área, las áreas daban mayor a 8. Y como en la vida todo no es sencillo, por error de la manipulación de las imágenes perdí las imágenes de ala, pero como les digo, daba 8.5 en la zona menor, de área de stent mínimo era 8.5. Y aquí, si es que hay algún fellow, y se fija bien con calma, hay un puente muscular distal al stent, ¿cierto? Está este squeezing de la descendente anterior. Quien controla el geográfico final, creo que lo pueden ver. Ahí está, ¿cierto? Entonces, control geográfico final satisfactorio. Y caso complejo, manejo del calcio agresivo y guiado como es mandatorio con imágenes intracoronarias en la medida que se pueda y que el centro lo disponga. El tercer caso, este es un hombre de 63 años, fumador activo, antecedentes familiares de cardiopatía coronaria, papá infartado peri 60 años, ¿ya? Y en el contexto de un malestar torácico atípico fue derivado de la atención primaria a nuestro centro, al Hospital San Juan de Dios, y el cardiólogo lo evaluó y le pidió un test de esfuerzo, el cual fue positivo para insuficiencia del riego coronario, y el ecocardiograma mostró que había una hipoquinesia paranterior con una función sistólica del VI conservada. Y aquí no les voy a mostrar la coronografía diagnóstica, sino que el territorio de la derecha estaba ok, circunfleja estaba ok, y lo que tenía era una oclusión crónica de la descendente anterior. Así que vamos a ir solamente a la proyección de trabajo, de lo que se hizo en la displastía. Como es mandatorio, doble inyección, ¿cierto? Y como pueden ver, aquí hay un segmento de la arteria descendente anterior que presenta esta oclusión crónica, que tiene originalmente, en relación a la primera septal, está el cap proximal, que daba la idea que había un microcanal,
da este ramo diagonal, y bajo el ramo diagonal, efectivamente el cap de la descendente anterior pasa a ser ambiguo. Así que tenemos dos escenarios en esta arteria, ¿cierto? Una oclusión crónica con un microcanal en la parte más proximal de esta oclusión crónica, y después un cap ambiguo inmediatamente después de dar la diagonal. Manejo enterógrado, ¿cierto? Como primera instancia, microcatéter, y con la guía Fielder XT logré cruzar ese primer microcanal que se observaba en la parte más proximal de la oclusión crónica, posicionando la guía en el ramo diagonal, haciendo el intercambio correspondiente a una cuerda de trabajo posteriormente. Y aquí ya tenemos la cuerda de trabajo posicionada en el ramo diagonal. Y lo que hay que averiguar es cómo vamos a hacer la reentrada a la descendente anterior inmediatamente posterior al nacimiento de la diagonal. Y aquí las estrategias eran múltiples. Una opción que lo hice, en el fondo, fue haber cruzado un IBUS y haber tratado de pinchar en tiempo real el cap a esta altura de la descendente anterior, este nuevo cap proximal, digámoslo, en tiempo real con IBUS, pero lamentablemente no disponía de catéter doble lumen ese día, así que esa estrategia la deseché. Y lo que hice, una especie de Open Sésamo, ¿ya? Y eso me permitió cierto grado de apertura de la descendente anterior, y después de esto volví a hacer IBUS y con pullback manual hacerme una idea de cómo se comportaba este cap proximal. Dicho eso, y como había calcio en esta zona, con el microcatéter posicionado frente al cap, fui con una guía de peso, esto es una guía Hornet 14, con lo cual logré penetrar el cap y la primera parte del cuerpo de la oclusión crónica, logrando avanzar el micro. Esto es un microcatéter Corsair, que la gracia, como algunos otros microcatéteres del mercado, que es torqueable, a diferencia de algunas otras de las competencias, y es tapered, es cónico en su punta. Después de eso logré pasar a hacer intercambio y desescalé a una guía Pilot 200, y finalmente logré posicionar la guía distal. Aquí ya estoy, ya sé que la guía distal está en el lumen verdadero de la arteria. Abrí el segmento del cap proximal, y este es el control angiográfico inmediato posterior a eso, que es un vaso de bastante buen desarrollo, y tenemos esta diagonal, ¿cierto?, que está en zona del cuerpo de la oclusión crónica. IBUS mandatorio. En mi centro tengo la fortuna de disponer IBUS y OCT 24/7, y yo les diría que la tasa de IBUS en oclusiones crónicas en mi centro está cercana al 90%. Es una suerte que tengo. Siempre digo que el San Juan de Dios, desde el punto de vista percutáneo, es un oasis en Chile. Este es el RAN a la descendente anterior. Aquí pueden ver la zona de disección. Ahí hice un trayecto subintimal. Lo voy a volver a poner, considerando que pueden haber pegados, ¿cierto? Aquí va a aparecer la disección, ¿cierto? Este es el lumen verdadero, lumen falso arriba, vaso con mucho calcio. Como pueden ver, calcio acá, había calcio antes. Y considerando el calcio, sumado al trayecto subintimal que hice para romper el hematoma, ocupé un cutting que lo proyecté desde este segmento hacia proximal. Flujo súper bueno, pero tenemos el tema acá de la diagonal, que no es una diagonal despreciable y se ve bastante pinzada en su origen. Lo que hice, intenté dilatar ahí con un baloncito a ver si mejoraba algo, pensando en ir a una técnica de stent provisional. Liberé un stent farmacoactivo. Acá el diámetro distal de la descendente anterior nos da 2.5, así que fuimos con un stent farmacoactivo de 2.550, optimizamos a proximal según la imagen obtenidas por el IBUS. Aquí, ojo que estamos haciendo el POT, ¿cierto? Estándar frente a la bifurcación. Y este es el control inmediatamente posterior al POT. Y vemos, ¿cierto?, que este gran ramo diagonal está pinzado, y a uno básicamente no le gustaría dejarlo así, porque uno sabe que eso va a dar isquemia y el paciente va a tener que volver a pabellón.
Como soy un hombre tosudo, pensé que la estrategia provisional podía ir bien, así que recrucé guías por strat distal, con un balón NC traté de abrir eso, pero algo mejoró el flujo, pero está disecado en ese segmento, que es lo que vamos a ver acá. Aquí está el diámetro de la rama diagonal, que en el área de mayor estrechez, que es cercana al origen de él, era de 2. Así que, dicho eso, fuimos con una técnica de bailout de stent, ¿cierto? Fui con un TAP, un stent según las mediciones del IBUS de 2.5×15, optimizado después con un balón de seguridad de NC 3.0×15 en la descendente anterior, kissing mandatorio, POT y IBUS. Primer run desde la diagonal, tiene harta carga de placa donde cayó el stent, nos dio 52, a unos claramente el borde distal le hubiera gustado que fuera menos, pero considerando ya llevamos un buen tiempo y el paciente estaba un poquito inquieto, me pareció que era adecuado el resultado del angiográfico y por IBUS de la arteria diagonal, del ramo diagonal, ¿ya? Área en este segmento distal, el área del stent daba 4.9, lo cual me pareció más que satisfactorio, considerando el escenario, y a la descendente anterior, el stent súper bien apuesto. Aquí está la imagen del hematoma, ¿cierto? Donde está el trayecto subintimal, la bifurcación la pasamos recién acá arriba, y el stent está bien apuesto, y por ala nos calculó que la descendente anterior en su segmento del stent un poquito más distal del primer stent daba un área de 6, y por lo mismo, considerando que el stent estaba bien apuesto, angiográficamente se veía bien, un área bastante satisfactoria por una descendente anterior medio distal ya a esta altura, decidí dar por finalizado el procedimiento. Control por el acceso retrógrado, ya no hay ninguna colateral septal desde la derecha que llene la descendente anterior, y flujo anterógrado, súper buen resultado con esta técnica de bailout, o sea, un stent a la descendente anterior y con técnica de bailout con stent a la diagonal. Y este es el control angiográfico final. Hace 2 semanas controlé a este paciente y está asintomático, ¿ya? Capacidad funcional 1 sin angina. El cuarto caso, y considerando los tiempos, estamos súper bien en la hora. Este es un caso un poco dramático, es una mujer de 73 años que vive en otra región, vive en una zona que está a 1 hora y fracción de Santiago. El año 2020 habría tenido un STEMI, y lo único que contábamos, porque el hijo, cuando la señora que estaba visitando al hijo en Santiago, cerca de mi hospital, andaba ya con el resumen de hospitalización, porque alguien en su hospital de origen le dijo que siempre tenía que ir a donde fuera ella con su resumen de hospitalización. Por eso yo sé estos datos. 2 stents según lo que decía el resumen de hospitalización a la descendente anterior, un stent a la circunfleja, insisto, y el diagnóstico era STEMI. Y por eso lo tengo en interrogación, no tenía más datos. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, diabética, hipertensa, tabáquica detenida, y en la misma epicrisis que portaba el hijo, ya hablaban de una fracción de eyección de 15% con imagen aneurismática apical. Esta señora se controla en su hospital base, que insisto que es en otra región, a 1 hora y media de Santiago, y estaba cerca de mi hospital porque estaba visitando una cosa familiar. ¿Y cuál fue el motivo de consulta al hospital? Básicamente angina más o menos de hora de evolución, diafosis profusa, el electrocardiograma está en ritmo sinusal, y como era concordante al ecocardiograma, había un QS de B1 a B6, sumado a un supra-nivel del ST en D1 y en ABL. Claramente la señora llegó mal, un poco choqueada, ¿cierto? 90-50, frecuencia 74. Esto está un poco amortiguado por el beta bloqueo que usa de forma regular y saturación límite en forma ambiental. Así que nos activaron. Esta es la forma perfecta de cómo partir una mala mañana de un día miércoles en el San Juan de Dios. Y cuando todo parecía que iba a ir bien, aparece esta pobre señora en mi hospital. Rápidamente el médico de la urgencia la intuba, parte vasoactivos, y la paciente sube a hemodinamia. Como todo día miércoles, comparto pabellón con mi jefe, Ángel Puentes, y entramos los dos a pabellón, y rápidamente por las condiciones de la paciente, que a pesar de estar con vasoactivo en dosis al menos moderada, la hemodinamia no era muy buena, mantenía sistólica peri 80, así que rápidamente instalamos un balón de contrapulsación,
y nos procedimos a inyectar con un catéter EBU, catéter guía EBU, el territorio izquierdo. Es una derecha que no es dominante, por eso no la muestro. Y esta circunfleja, gran circunfleja dominante, tiene esta estrechez ahí, una lesión severa, ¿cierto? Flujo comprometido hacia distal. Y vamos a ir viendo que aquí también hay stent. Recuerden que la epicrisis, el resumen de hospitalización, decía que habían 2 stents en la descendente anterior. Territorio de la descendente anterior, un desastre, ¿cierto? Este territorio, uno cuando le enseña a los fellows este tipo de imágenes, uno sabe que ese territorio está perdido y es concordante tanto con el electrocardiograma como con el ecocardiograma del 2020 que andaba aportando el hijo en el resumen de hospitalización. Y este es el control en araña, esto es severo, para complicar más el panorama, tenemos este ramo marginal de nacimiento precoz que también está comprometido en su origen. Estamos decidiendo acá nuestro próximo paso. Yo pedí el IBUS, ¿cierto? Para poder entender un poco qué estaba pasando y la paciente cae en paro cardiorrespiratorio. Después de 2 ciclos logramos sacarla y ya es mucho más estable. Dejamos el IBUS, ¿cierto? Una segunda instancia y pasamos de lleno a pasar guías, 3 cuerdas, a la descendente anterior, al ramo marginal precoz y a la circunfleja, y rápidamente empezamos a balonear para poder optimizar el flujo coronario. Abrimos a nivel de la circunfleja y a nivel del ramo marginal alto. Y esta es la fluoroscopía inmediatamente post eso, al menos tenemos algo mejor de flujo. No, el ramo marginal no lo perdimos. Y en ese escenario que todavía la paciente estaba un poco lábil, y esto es para que se acuerden los fellows, hay tecnologías que si no disponen de imágenes intracoronarias en su pabellón de cardiología intervencional, hay técnicas de realce de los equipos nuevos, de los angiógrafos nuevos, ¿ya? Da lo mismo la marca, los angiógrafos nuevos tienen técnica de realce, por lo tanto, para poder entender qué es lo que estaba pasando en relación al tronco coronario izquierdo, la descendente anterior y la arteria circunfleja, hicimos una técnica de realce y nos encontramos con la sorpresa de que la angioplastía que se había hecho en el otro centro, ¿cierto?, en relación al tronco distal fue un B-stent. Probablemente de los participantes, supongo que nadie hubiera optado por un B-stent en ningún escenario, ¿cierto? Bueno, aquí hay un B-stent. No tenemos claro el escenario de por qué se optó por esta decisión en el otro centro donde la paciente llegó el 2020, pero al menos ya sabemos que lo que está pasando acá es un B-stent con la restenosis respectiva a nivel del stent de la circunfleja casi ostial, mejor dicho. Kissing, pero insisto, este ramo que era bien grande, no queríamos perderlo, así que hicimos un primer kissing. Y aquí afortunadamente, entre que la paciente estaba con mejor hemodinamia y con la apertura después de este kissing, recuperamos bastante flujo a través del árbol izquierdo. Y el IBUS. Aquí es donde les comentaba al principio que tuvimos problemas con el almacenamiento de las imágenes, por lo tanto el ALA no lo tengo, pero nos va a servir para ver qué es lo que está pasando un poco en esta bifurcación. Este es un RAN de la circunfleja hacia el tronco. Es un vaso que es bien grande y aquí va a aparecer el stent. Y tiene calcio, ¿cierto? Mucho calcio. Y ahí está tocando arriba en relación al stent de la descendente anterior. Recuerden que la técnica que se optó, que lo vimos con la técnica de realce tardío, de realce stent fue un B-stent. Por lo tanto, el escenario de fracaso de este stent fue que hay alta carga de calcio, hay mucho calcio en esta zona, ¿cierto? B-stent siempre es malo, uno sabe que van a restenosar mucho más, y el vaso es grande. En esta zona casi 4 milímetros, tanto en la descendente anterior y la circunfleja ostial. Teniendo este panorama ya listo y considerando que el territorio de la descendente anterior está perdido, tanto por angiografía, lo que impresionaba que por angiografía está perdido, el electrocardiograma tiene un QS toda la pared anterior, y sumado a la ecografía que tenía la paciente, optamos en simplificar las cosas y pusimos un stent desde el tronco hacia la circunfleja, y esto básicamente para que se acuerden los fellows que uno debe preparar bien las placas antes de desplegar un stent, sobre todo en este caso que optamos por un stent largo para evitar pasar malos ratos, malos momentos, ¿cierto? Y que el stent se te desmonte, intentarlo bajar, intentando
bajarlo, ¿ya? Entonces aquí se preparó exhaustivamente esta placa, este stent que estaba restenosado, y como pueden ver, el nuevo stent pasa sin ningún inconveniente a través del primer stent implantado el 2020. Posicionando, buscando la mejor proyección, craneal izquierda, que es lo que mejor ayuda para posicionar el stent cubriendo el ostium del tronco coronario izquierdo. Este es el control angiográfico inmediatamente posterior a eso. Tenemos flujo aún conservado en el ramo intermedio. Optamos por hacer optimizaciones, tanto de la circunfleja proximal como del tronco. Hicimos recruce, es para poder abrir un poquito los estratos al otro lado. Si bien es cierto, sabemos que había territorio de la punta que está perdido, no queríamos comprometer el flujo a través de las diagonales o de las septales. Y aquí hay que recordar que hay dos capas de stent, así que el buen pot que hicimos logró abrir las celdas del primer stent, que no sé qué stent, no sabemos qué plataforma utilizaron en el otro centro, pero el buen pot, y esto también quiero hacer hincapié a los fellows, que un buen pot hace bastante más sencilla la vida al momento de cruzar una cuerda hacia el ramo lateral. Y miren aquí, aquí ni siquiera habíamos predilatado, solamente posterior al pot, un balón de 2.0 NC pasa con bastante facilidad a través de dos capas de stent hacia el ramo marginal alto. Abrimos celdas, control angiográfico inmediato súper bueno, kissing, seguimos con flujo bueno a través del territorio izquierdo, el repot que es mandatorio, y este es el IBUS final desde la circunfleja a tronco coronario izquierdo, y aquí en fondo ganamos mucha área. El área luminal, el área mínima de stent en este caso fue de 11, eso fue lo que ganamos, ¿ya? Le insisto, lamentablemente no tengo las imágenes del ala porque por motivos de almacenaje las perdimos, pero se ve el stent bien expandido, ganamos harta área. En la zona de la circunfleja ostial hay mucho calcio, así que probablemente eso va a ser un predictor de fracaso futuro. Esta paciente, el infarto fue en marzo, la controlé hace básicamente 2 meses, sí con signos de insuficiencia cardíaca, pero mejor de lo que llegó al hospital, en marzo digo yo. Estén del tronco, y esta es la zona que probablemente a futuro va a fallar por el calcio. El stent se ve bien expandido, bien posicionado, y dentro de las cosas que hemos conversado, ¿qué vamos a hacer con esta paciente cuando a futuro tengamos problemas de nuevo en esta zona? Básicamente vamos a hacer imágenes intracoronarias, y probablemente aquí vamos a cambiar un poquito la estrategia y nos vamos a ir con OCT para entender bien cómo es la profundidad del calcio, y con seguridad vamos a ir con algún dispositivo de asistencia ventricular tipo Impela, y haremos, como lo hemos hecho en casos similares, hacer litotripsia intracoronaria para manejar el eventual fracaso de esta angioplastia en el sector de la circunfleja ostial. Controles finales, lo de la descendente anterior, ¿cierto? Abajo ya sabíamos que está akinético con aneurisma, mantuvimos los ramos, ese ramo diagonal que no era pequeño, y en la caudal, el ramo marginal que era muy grande, ¿cierto? Se mantuvo permeable, y la circunfleja, que es dominante, está con muy buen flujo final, tanto en araña como en caudal. Así que esto fue una mala forma de partir un miércoles de marzo. Afortunadamente la paciente anduvo bien, tuvo una estadía larga hospitalaria, casi un mes y fracción hospitalizada, y ahora aparte está con manejo de insuficiencia cardíaca en el equipo de insuficiencia cardíaca más el equipo de hemodinamia. Y mis 3 centros, Hospital San Juan de Dios arriba a la izquierda, el Hospital Militar de Santiago, y abajo donde me encuentro actualmente en la Clínica Universidad de los Andes. Mi correo, si alguien quiere un poquito más de información, feliz de compartir con ustedes experiencia. Eso. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Excelente. Ex- Excelente. Bueno, la verdad que estoy asombrado con la habilidad que se han manejado en todos los casos. Todos los casos que has presentado son casos complejos, muy complejos. Se nota que están muy habituados a esto y que todos deben tener un gran equipo alrededor para hacer las cosas rápido y saben todo lo que tienen que hacer y no perder tiempo, porque estos pacientes cuando
uno empieza a perder tiempo en la sala, rápidamente se desbarrancan y a veces no salen. Así que realmente debe ser un equipo muy bien entrenado para utilizar todas esas herramientas que no son fáciles. Así que realmente, al menos yo estoy maravillado y realmente los felicito de cómo trabajan. Sí, muchas Eh, gracias. Bueno, perdón que te interrumpa. Mi centro, el Hospital San Juan de Dios, es uno de los más grandes de Chile. Básicamente estamos cerca en este minuto ya 2.000 y fracciones plastias por año. Y tenemos programa estructural, que está a cargo de Germán Armijo, y el programa de Complex PCI, que lo veo yo, y Christian Backhaus, que me ayuda, que es mi compañero de pabellón, ¿cierto? Y el equipo, tanto el personal de enfermería, los arsenaleros y los tecnólogos médicos que nos acompañan están altamente calificados y afortunadamente ya llevamos tantos años trabajando juntos. Yo cumplí ahora en octubre 12 años en el Hospital San Juan, que básicamente es bailar un vals súper amigable en los episodios más complejos que nos hemos enfrentado. Así que eso es mérito del equipo de los cardiólogos intervencionales y del equipo de los enfermeros, arsenaleros y tecnólogos médicos, y de los fellows que tenemos además. claro. Bueno, no sé, Dionisio, si querés hacer algún comentario, pero me parece que ya que estamos, los que estamos acá conectados y queremos aprovechar la experiencia de Pablo con esto y hacerle algunas preguntas, yo tendría un montón de preguntas, pero bueno, no quiero hablar yo solo, por favor. No, yo creo Juan. simplemente a mí que lo que yo veo fundamentalmente es la velocidad. Cómo rápidamente al implementar el sistema tenés un diagnóstico rápido para poder hacer la intervención de la mejor manera posible, como uno quiere hacerlo. Fundamental eso. Nada más, es decir, lo demás, bueno, le sabemos todo lo que nos permite hacer, pero la implementación de tener un diagnóstico rápido sobre la anatomía que tenemos es lo que decide un tiempo de sala y tiempo del paciente. Eso, me gustaría también preguntarle, qué sé yo, a Juan, que ya lo tenemos ahí como comentador. Yo estoy de coordinador, así que no debería estar hablando. Juan, Bueno, dos Juanes, tenemos dos Juanes. Bueno, excelente presentación, Pablo. Realmente nos has mostrado 4 casos con una destreza que realmente es admirable. Así que mis felicitaciones y admiración por el trabajo que has hecho. Bueno, yo voy a ir a una pregunta un poquito relacionado a lo que nos une hoy, ¿no? Que es el sistema vivo. Acá hemos visto, nos has comentado que bueno, todavía no disponés de la cuerda Comet como para realizar una medición de FFR en estos casos, ¿no? Para hacer una medición simultánea, tanto de IBUS como de FFR o Delta FR. En estos casos, yo te voy a nombrar 2 casos, especialmente de los que has mostrado, el primer caso y el tercero, el primero relacionado con la oclusión aguda del ramo diagonal y una lesión que angiográficamente parecía intermedia en descendente anterior. Y el otro caso, el tercero, relacionado con una oclusión crónica que después quedó con una rama diagonal permeable que angiográficamente tenía una placa proximal y ahí comenzaste a recruzar y después tocaste con un balón y se terminó haciendo una técnica con doble stent, ¿no? Bien, mi pregunta va relacionada a la utilidad en estos casos de la FFR o sus derivados que están presentes en el sistema Vigo. Eh, si bien sabemos que existe una gran correlación entre el área luminal determinada por IBUS y la isquemia, ya sea inducida por estudios no invasivos o a través de FFR, pero también sabemos que existe un mismatch, ¿sí? Sabemos que a veces una imagen de un IBUS me puede estar dando una cosa, pero funcionalmente estamos teniendo otro resultado. En este caso, si vos tuvieras, vamos a hablar hipotéticamente, si vos tuvieras esa herramienta, y ahí te voy a poner en una gran brecha porque veo que tus ojos son el IBUS, pero si vos tuvieras esa herramienta disponible y pudieras hacer una determinación en tiempo real de ambos métodos, ¿con cuál vas a tomar la decisión de poner o no poner un stent? Sí, muy buena pregunta, y de hecho también la tuvimos nosotros, la inquietud con Christian Backhaus, que el primer caso, el primer operador fue él, pero por una cosa administrativa
Estamos en periodo de licitación, por lo tanto, la consignación de guías de presión, que no tengo la COMET, como ya les comenté, y muy bien tú me repetiste, ¿cierto? Pero en el fondo la conversación de pabellón ese día con Cristian era fisiología a la de A y ver qué podemos hacer con la diagonal. Pero ya con las imágenes del IBUS, que por IBUS, ¿cierto? El área, 2 y fracción era el área de la descendente anterior en relación al nacimiento de la diagonal, optamos por hacer una técnica de culot. Pero básicamente por eso, pero en la mesa se planteó eso. Y en el caso de la oclusión crónica, de hecho, y muy buen comentario el tuyo, uno sabe que lesiones incluso cercanas a 70%, 75% de la fisiología puede dar negativa. Lo que pasa es que ahí no se ve muy bien, hay un rasgo de disección. Y por eso después que toqué la diagonal, bien o malamente, la toqué, aparece un rasgo de disección y ahí ya no, como dice mi jefe, estaba embarcado en irme a una técnica de 2 stent, como bailout, que fue lo que utilicé ahora con un TAP. Pero pudo haber sido una muy buena alternativa. Porque en el fondo, si esa lesión que parecía de 90 y fracción por ciento, ¿cierto? Algo más de 95, esa diagonal, estoy hablando de la oclusión crónica, me hubiera dado negativo, simplifico bastante mi vida y hubiera terminado siendo un buen pot a ese stent y hubiera salido victorioso con un stent provisional. Ahora, ojo que yo soy bien de la línea de Stankovic. Para los que nos conocen, Stankovic es un monstruo europeo en bifurcaciones. Y el San Juan de Dios tiene la filosofía, y que incluso en algunos hospitales amigos nos critican el abuso que hacemos de stent provisional, pero en estos casos fue por eso. Básicamente, la CTO de la diagonal, o sea, perdón, la CTO, la diagonal la toqué, dice que ya nada que hacer. Y lo otro fue porque nos guiamos por el área del IBUS porque no teníamos la consola, o sea, perdón, no teníamos fisiología disponible por temas de licitación. Ok, pero si supuestamente, si la DA te hubiera dado un delta FR de 0,80 perdón, de 0,90 y el área del vaso, que era 2,90 y pico, creo que era, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? Solo la diagonal. Bien. Solo la Una diagonal. cosa, vos nombraste a Stankovic y quiero decirlo, para mí es un gran maestro, porque es gigante, gigante Sí, maestro, un monstruo. PCR dibujando cómo lo tendría que hacer y tiene toda la razón. Así que si para vos es un maestro, vos lo seguís perfecto, sos igual en ese sentido. Pero el tipo que hay que seguirlo, pues muy inteligente y muy didáctico. Sí, Ujú. tiene una capacidad de simplificar técnicas de bifurcación. Exactamente. Es Yo en ese sentido, profesor de dado el cardiología a ejemplo. la antigua. Sí, sí, hacerle stent provisional y ver, digamos, tenés Exacto. tiempo para que vas tranquilo, tenés tiempo para ver, no enloquecerse de movida, 2 stent, muchas veces tenés que terminar, te lo va a indicar, pero analizar, de ir despacio y ver bien las cosas. Sí, y Juan, de hecho, perdón, un comentario. Con mi jefe sí, siempre decimos, ya esta lesión del ramo diagonal, 85%. Entonces mi jefe me mira y me dice, ya hagámosle fisiología y apostamos en el fondo. Y lo que los trials dicen, muchas de esas lesiones que son sobre 75% dan fisiológicamente son no significantes. Y uno se ahorra un stent y con todas las complicaciones que, eventuales que eso puede tener, hacer una técnica provisional simple, elegante, buena en el futuro versus doble capa de stent, tocar la carina, complicaciones tipo trombosis en el futuro, restenosis, si uno sigue los pasos fíjate vos, adecuados. fíjate vos que ahora la tendencia, y apareció ahora Neurointervention de esta semana, no voy demasiado lejos, y hay toda una reunión que se está organizando de poner en bifurcación, trabajar más con DEB en la rama secundaria y solo dejar el stent en la rama principal, porque no siempre es fácil recruzar, no siempre lo logramos hacer por donde queremos, logramos grandes deformaciones del stent. El problema es la deformación Sí. que generamos en el stent. Puede quedar muy lindo, pero deformado. Por eso, aplicar bien el stent en el ramo principal, y yo estoy pensando cada vez más, y la rama secundaria, no es porque es secundaria, porque es un poco más chica, cuidarla, pero en general está disecada proximal, ahí la puedes tratar con balón. Son disecciones largas, listo, se acabó la discusión.
es lo que te dice, está en provisional, a ver, si te quedó bien, quédate ahí. Sí. ¿Mm? De Juan, hecho, opinión. en el San Juan experiencia tenemos harta de balón fármaco activo, y tanto sí que ya Sí. estoy extremando los límites de algunas oclusiones crónicas que no tengan ningún elemento tipo, no sé, una disección muy larga, compromiso del flujo. Me las estoy jugando con algunos de ellos con balón medicado, y en especial en estos pacientes que uno encuentra que tiene isquemia importante, y clásico escenario, alguna cirugía, electro alterado, termina en el cardiólogo le prueba pide alguna prueba de isquemia, hemodinamia, cirugía, que es relativamente no impostergable, oclusión crónica, balón medicado, y hemos andado súper bien. Sí, pasa que también lo que hemos aprendido, los más viejitos, yo tengo casi 70, si tuviera Alejandro, estamos totalmente, Alejandro Palacios, que la aplicación del balón con droga después de haber hecho una angioplastia bien hecha, con balón. Si te quedó perfecto, ahí terminás con balón con droga, pero si tenés disección que comprometa el flujo, ahí sí estás obligado al segundo stent. Ese es el punto, es decir, no ir a dos, tampoco quedarse con uno para evitar eventuales complicaciones, sino ver muy bien la geografía. Y encima, si vos tenés, digamos, del diagnóstico rápido, yo voy a eso, que es a la noche, ¿cómo te quedó esa diagonal? No, a mí me parece que quedó bastante bien. No lo sé, rápidamente la César a Vigo y lo viste, digamos, no tenés que estar reanalizando mucho tiempo en sala, que es importante. Menos Exacto. radiología y decisiones rápidas. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo Mucho andás, gusto. Yo Juan? soy Juan Fernández, actual Oh, presidente del hola, CASI. Juan. ¿Cómo te va? La verdad que excelentes casos, la verdad que mostraste 4 casos excelentes. Yo quería hacerte solamente 2 comentarios. Uno relacionado, bueno, con esta tendencia que uno ve actualmente de tratar de colocar menor cantidad de stent. Algo lo mencionó recién Dionisio, por ahí esta tendencia tiene que ver con tratar de mantener los movimientos normales que tiene la arteria coronaria. Hay diseños de stents actualmente donde permiten más movimiento de la arteria coronaria. Yo refiriéndome al primer caso, que te quedó la disección proximal, y tal vez, obviamente hay que estar en ese momento, pensar, bueno, la disección es corta, la vi por IBUS, realmente es cortita, la puedo dejar. Versus, bueno, la fácil es, estenteo también y me quedo tranquilo y duermo tranquilo a la noche, ¿no? Digo por esta tendencia que está viendo a tratar de poner la menor cantidad de stent y de alguna manera poner balones con droga en algunos casos. Dijiste es una gran verdad, es decir, me quiero ir a dormir tranquilo, pero nosotros tenemos que pensar que al paciente le tiene que ir bien. No siempre Claro. el estrés soluciona un montón de cosas, sí, agudas, pero yo estoy de acuerdo, quizás no había demasiada placa, por eso hay que evaluar muy bien la angiografía, muy bien el eco. A ver, decime, la disección es larga, hay un gran hematoma atrás, cosa que no puede ver con la angiografía, y ese es el que te decide, pongo un stent de más. Porque es una disección, tampoco es tan grave. Si no hay limitación de flujo, ya sé, es fácil poner un esteno, y ese es el problema, es demasiado fácil. Pero no sé si es tan bueno. Lo que sí veo es un avance importante con esto de la inteligencia artificial, poder hacerlo más rápido al IBUS, poder tener la definición más rápida de qué conducta tomar, y, y de alguna manera poder tratar de la mejor manera a los pacientes. La segunda pregunta que quería hacerte, la segunda pregunta que quería hacerte es, vi que trabajaban posteriormente al rotablator y hacías cutting balloon, ¿sí? Nosotros en general en Argentina realmente es un dispositivo que casi no lo usamos, o si lo usamos muy poco, y nos llamó la Yo lo atención. uso mucho, yo lo uso mucho. Después de un rotablator, hacer un cutting, la verdad que me llamó la atención, principalmente pensando
en que, bueno, ya rompí, seguiría usando Rotablator, pero bueno, vos que tenés mucha más experiencia, comentame qué es lo que te parece. Sí, en el caso puntual, cuando uno ve la imagen de nuevo en el eje longitudinal y después en el corte transversal, se ve que efectivamente en la zona de más crítica lesión de calcio, la oliva pasó y fracturó muy poco, y era mucho calcio. Entonces, en ese escenario optamos por, básicamente esto también es importante para los fellows. A mí me enseñaron que, y en la política que hacemos nosotros, no escatimar recursos en preparar bien el calcio, porque pasan cosas. Pasan cosas como perforaciones. Entonces pasamos de algo que tranquilo, el estrés obvio de un rota, pasamos a que la gente del pabellón se estresa, el paciente lo pasa mal, disminuir la posibilidad de complicaciones como las perforaciones, ¿cierto? O lo más importante, que un stent se desmonte. No es lo mismo que un stent se te desmonte y poder liberarlo en la zona donde uno quedó, a que el stent se te desmonte y que quede libre en la aorta y tener que ir a recapturarlo en alguna parte del cuerpo. Entonces, básicamente porque nos pareció que había mínimas fracturas en relación a la zona de mayor calcio, optamos por escalar y completar el manejo del calcio en ese paciente. Y tanto sí que tenemos varias experiencias, por ejemplo, no solamente rota, sino que tenemos varios casos de rota shock, rota cutting. Entonces, eso es la medida habitual que hacemos nosotros de no escatimar recursos en el manejo del calcio, por lo que les comenté antes. Y la otra opción que podría haber sido súper buena, escalar con la oliva, ¿cierto? De 1.5, irse a 1.75, pero hay un tema económico detrás. La oliva, el Rota Pro en el fondo tiene un valor considerable acá en Chile. Entonces uno empieza a hacer cosas intermedias, por lo tanto la mejor estrategia en ese paciente para nosotros fue Rota, abrirnos camino. Hay que acordarse que ni la IBUS ni un balón de 1.5 cruzaron inicialmente la lesión, abrirnos camino, ver qué está pasando, entendiendo la distribución del calcio y ahí escalar en otras técnicas para poder manejar de buena forma el calcio. Fíjate vos, ahora hace poco presentamos nuestro grupo en la SAC un trabajito justamente sobre lesiones calcificadas, un poco la especialidad del grupo. Y vimos que la mejoría con cutting era cuando hay calcificaciones moderadas, porque tiene una tendencia a no cortar bien con las cuchillas. Eh, yo igual creo que cuando lograste una buena apertura, aunque como dijiste vos, quizás no está todo roto el calcio, pero ya lo lijaste suficientemente, quizás preferiría pasar a un balón NC directamente, porque te lo va a abrir. Eh, si no abre ahí, claro, ahí empezás, quizás preferiría, porque si hay muchísimo calcio y más en profundidad, la única solución que te queda es Shockwave, litotricia. No, no, de eso no tengo duda. Son los límites, es muy difícil en el consumo y estoy de acuerdo. No podemos hacer todo, sería muy lindo, pero tenemos que pensar que la economía la tenemos que cuidar nosotros. Si no la cuidamos nosotros, nadie, y somos los primeros a hacer quizás a veces gasto excesivo, pero bueno, eh, los algoritmos a veces son bastante simples y el rota, una vez que uno lo usó, es difícil que te quedes corto, ¿tá? A veces con lo 1,5 hoy por hoy lográs prácticamente todo, sepa un vaso de 3 milímetros o más, de 3,25 para arriba, tengas que usar 1,75. Pero hasta 3,25 con el Rota 1,5 tiene un efecto orbital y debería ser suficiente aunque vos no lo veas bien en el eco. Anda muy bien, está mejor de lo que uno cree. Sí, de hecho tengo un caso, pero no al lugar a esta presentación, y una lesión que me dejó un día martes hace mucho tiempo. El hemodinamista estaba en un infarto, así que yo ayudé con el pabellón. Una lesión que parecía muy focal de la derecha, y mi comentario va en el contexto del calcio, manejo calcio profundo. Miré la lesión, Sí. todo mal. La subestimé, ergo, elegí una cuerda que daba poco soporte, elegí un catéter de poco soporte y dilaté con un balón semicomplaciente, cintura. Pásame un Sí. balón NC, cintura. Pásame un cutting, cintura. Hago No va a CT. mejorar. Hizo CT y tenía un arco de calcio de 300 grados con profundidad de 1.2.
Entonces ahí, en ese tiempo, lamentablemente no tenía disponible 24/7 el Shockwave, así que la chica que trabaja para la industria, la Caro, a la hora del taco máximo flujo vehicular en Santiago, tomó la consola y la llevó al San Juan, y con el Shockwave fracturamos, y es preciosa las imágenes de cómo el Shockwave fractura el calcio profundo, y eso básicamente Sí, se ve en el claramente. OCT. Sí. No, por eso, ok. Es decir, cuando tenés 360, tenés que tener un dispositivo. Menos de 360 lo podés manejar sin dispositivos muy especiales. Menos de 360 con cutting podés ir. 360 ya tenés que pasar o a Rotablator o a Shockwave. Bueno, ay, No, ay. Uno no sé podría cómo seguir estamos ahora. con los tiempos. ¿Cómo vamos con los tiempos? Y ya no importa, qué sé yo. Tiene Tenemos 10 importancia. minutos, Alfredo. Excelente, excelente. No sé, Eh, Mario, si querés hacer algún comentario. sí, no, a ver, quiero volver a la inteligencia artificial, en definitiva, más allá de volver a felicitar a Pablo por la presentación de los casos y cómo se resolvieron. Volviendo a la generalidad de lo que uno conoce de la incorporación de la inteligencia artificial a las imágenes, quedan, al menos a mí, en lo que he leído en la literatura publicado en este sentido, quedan algunas limitaciones. Por ejemplo, hay tanta variabilidad, porque en definitiva la inteligencia artificial forma un algoritmo que depende de lo que se incorpore como dato, ¿verdad? Entonces, Correcto. como es tan heterogénea la incorporación de datos, porque así es, la placa coronaria es así. Y segundo, mejor dicho, debería estandarizarse probablemente mucho esa incorporación de datos, depende del operador también. ¿Y cómo ves el futuro en ese sentido? Porque además tampoco se ha hecho un estudio, al menos hasta ahora, del impacto clínico alejado de esto. Es decir, ¿qué Ujú. impacto clínico realmente puede llegar a tener la utilización de la inteligencia artificial? ¿O sería más o menos lo mismo? Está bien, ganamos en velocidad, elegimos estrategias, pero ¿cómo ves vos el futuro en esto? Porque yo lo veo como todavía un interrogante. Y tener en cuenta también que si el costo-beneficio en la utilización de esta tecnología es muy alto, el costo me refiero, eh, por ahí no es el camino a seguir, más allá de lo atractivo que es como tecnología. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? O sea, a ver, yo creo que hay que diferenciar un poquito la utilización de las imágenes intracoronarias, ¿cierto? De las cuales yo me declaro ferviente admirador. Yo uso harto y como les decía, mi hospital es un mini oasis. En ese sentido, mi tasa de IBUS es como 15%, la de Chile es como cercana al 10%. Y hay que Está ver bien, pero escenarios. disculpa, Yo yo creo no estoy... que, Sí. no, no, sí, pero para explicar un poquito, hay cosas que sí son mandatorias, independiente de la tecnología que uno utilice o no. Hay cosas que sí uno debe saber sí o sí IBUS o imagen intracoronaria, porque sabe que el outcome final va a andar mejor. Bifurcaciones verdaderas, oclusiones crónicas, ¿cierto? Tronco. Yo creo que manejo el calcio. Eso sí o sí uno sabe que tiene un impacto final, eso está estudiado y analizado y recontra estudiado. Ahora, si tú me preguntas por la inteligencia artificial, yo esto lo veo como una punta de iceberg, que en fondo les comentaba antes de partir el seminario, lo que están haciendo las distintas compañías en fondo en relación a la inteligencia artificial. Esto yo lo veo como la punta de partida. ¿Ya? Esto, claro, al operador le hace la vida más sencilla en relación a toma de decisiones más rápidas en pabellones, en el caso mío, que tienen alto volumen, andamos súper bien. Y el impacto de en este minuto, yo te diría que la inteligencia artificial de este tipo básicamente es simplificarle la vida al equipo, optimizar tiempos, y a futuro básicamente lo mismo que gana uno con un iBus, ¿cierto? Al realizar en un escenario particular, como ya lo comenté. Ahora, esto es la punta del iceberg. Lo que viene en el fondo va a poder entender mejor las placas, debiese ser tecnología de análisis de la estenosis y después debiese venir el análisis de la placa integrada al análisis de estenosis, porque claramente va a permitir tener mayor claridad de cuál es la mejor estrategia de manejo para ese paciente en ese escenario de imagen intracoronaria, pensando, por ejemplo, con tecnologías tipo NIRST,
¿cierto? Que te da el análisis de la placa. Por lo tanto, esto para mí es el punto de partida. O sea, no creo que ninguna de las compañías que está trabajando en inteligencia artificial se quede con esto. Y lo que viene es, en el fondo, seguir sumando tecnologías. Y eso sí va a tener un impacto duro, la inteligencia artificial, en el outcome final de los pacientes. ¿Ya? Yo quería hacer Está un bueno. Está claro. pequeño Sí, comentario con respecto a eso. Sí, no, dale, Juan. para terminar, no lo mío, sí. Porque en definitiva, lo que buscamos es sobrevida libre de eventos, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es el objetivo realmente final de todos los tratamientos que usamos, más allá de las herramientas, los devices y demás, y de la complejidad. Y eso, es algo que todavía me parece falta caminar, en ese sentido para poner realmente esta tecnología en su lugar, como todas las nuevas tecnologías que aparecen en intervención. Sí, micrófono. Yo quería, en lo que respecta a esto, quería hacer un pequeño comentario. Estoy, digamos, totalmente de acuerdo. Este es el principio, esto es un camino que nos está tocando transitar a todos nosotros. Estamos arrancando. Igual tenemos inteligencia artificial en muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Los equipos, los angiógrafos están utilizando protocolos de inteligencia artificial que, como bien lo dijo Pablo, nos está haciendo la vida mucho más fácil. En este caso, yo creo que a nivel de imágenes es fundamental. Permítanme un pequeño comentario. Muchos operadores que tienen equipos de iBus, ¿sí? Hacen un pullback y a veces no saben cómo interpretarlo, ¿sí? Y lo que está probado y hay publicaciones hechas, y inclusive con imágenes intravasculares, que hay estudios de validación donde observaron que la correlación entre uno o dos operadores con respecto a las imágenes obtenidas con los protocolos de inteligencia artificial sumados a la ecografía intravascular han tenido una correlación superior al 95, 97 y 98%. O sea, es una interpretación realmente precisa. Y esto es cuestión de tiempo, porque el sistema Learning Machine de la inteligencia artificial va aprendiendo y esto se alimenta de datos y esto es un camino, es un entrenamiento que va a hacer la máquina con respecto al tiempo, que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Y esto es así. Yo creo que en este campo, justamente en la ecografía intravascular, es fundamental. He visto un montón digamos, de colegas y hasta inclusive uno duda muchas veces qué es lo que está viendo en la imagen intravascular. Yo creo que la inteligencia artificial en este campo es fundamental. Amalia, no sé si estás ahí, ¿querés hacer algún comentario? Ya estamos terminando. Sí, solamente cerrar una idea a lo que último que dijo Juan y lo que comentó Alfredo. Yo voy a ser más primitiva, voy a completar un poquito la idea. La tecnología es una ayuda impensable en los tiempos que nosotros empezamos hemodinamia con película, ¿se acuerdan todos ustedes? Donde ni siquiera veíamos las imágenes, teníamos que esperar que revelen la película para ver cómo nos había ido y si habíamos hecho bien el diagnóstico. O sea, de aquel momento ahora a la inteligencia artificial, realmente la ayuda que nos da todo esto a nosotros es impensable. Ni siquiera en este momento podemos llegar a saber lo que va a pasar dentro de 2 días, porque va a una velocidad que nos supera nuestra imaginación. Y pongo puntitos, ninguna tecnología y vos le hablo al presentador, que también te quiero felicitar. Vos muy bien lo demostraste con cada una de las decisiones que fuiste tomando en cada caso, muchas de las cuales eran bastante complejas, y tuviste que tomar decisiones en base a tu experiencia, qué técnica usar, qué material usar, qué tecnología usar. O sea, la tecnología es muy buena, eso quiero decir, y nos ayuda un montón, pero el hombre, la experiencia de cada uno de nosotros, no nos olvidemos, también es muy importante. Digamos, nosotros solos, sin experiencia con la tecnología, no vamos a hacer nada. Tenemos que tener experiencia y es muy importante y digamos, no subestimar los años que cada uno tiene en la sala, ¿no? Porque eso lo mostró muy bien en cada caso, que en cada decisión que tomó, en cada minuto, ayudado obviamente con la tecnología, pero ayudado con su experiencia, ¿no? Así que eso también es muy importante. Y buenísimo, Amalia. Este,
Bueno, creo que lo más curioso y lindo fue que en el caso que desecharon no hacer nada sobre la DA, Buenísimo. no darle tanta trascendencia en el ámbito que yo me manejo, probablemente me hubiese peleado con todos los médicos de la UCO, de la unidad coronaria, porque cómo no le vas a dejar bien ahí puesto la DA, Seguro. con la fantasía que tienen muchas veces los cardiólogos clínicos, que arteria que está tapada hay que destaparla, y a veces no consideran esto de que no tiene R de B1 a B6, no hay Mm, actividad eléctrica, algo tan básico como eso. eh, por eso refuerzo la idea de Amalia, que en definitiva la tecnología nos va a ayudar, pero la decisión final pasa por un contexto de cosas que la inteligencia todavía no tiene almacenada en su disco, ¿no es cierto? Vale decir, tener toda la historia clínica de ese paciente y cómo pensarlo. Este, Sobre bueno, todo cuando hay que decir que no, hasta acá llegué. Que- exactamente, ¿cuándo parar? No Quería sé si hacer un alguien quiere hacer algún comentario. comentario. Pablo, alguien, por favor. Juan, dos Sí, Juanes, yo Gustavo. nada más, sí, que Gustavo. Hola, me Gustavo. pusieron doctor Chambré, pero soy el doctor Gustavo Lev. Ajá. Más temprano me cambió a mí también, ¿eh? Bien, no, simplemente algo que nosotros estamos utilizando y que creo que esta tecnología de punta va a ser muy importante en un futuro y que personalmente digamos, estoy muy interesado en que esto avance rápidamente, que es en el valor predictivo que tiene la inteligencia artificial, tanto por ejemplo, en patología aterosclerótica coronaria no significativa, en cuanto a seguimientos, por ejemplo, de la fina capa de fibroateroma, en una arteria que ha sido tratada, pero la tiene en otro segmento y como tema de seguimiento va a ser muy importante para prevenir complicaciones o prevenir digamos, progresión de la enfermedad. Y nosotros estamos utilizando no la inteligencia artificial, pero sí algo similar en cuanto a los pacientes con en ultrasonido vascular coronario y pacientes trasplantados en cuanto a la enfermedad vascular del injerto. Y creo que va a tener un futuro fantástico, ¿no? Fundamentalmente por la carga de placa y lo discutido que está en la revascularización en estos pacientes versus el tratamiento médico, por lo que creo que no solo tiene la posibilidad de hacer un excelente diagnóstico y llevar a cabo un tratamiento adecuado, sino que creo que como factor pronóstico va a ser muy importante a corto o mediano plazo. Excelente. Bueno, no sé cómo estamos con los tiempos, creo que ya estamos un poco sobre la hora. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. La verdad que hoy he aprendido muchísimo, sinceramente les digo. Apabullante todo esto. No, Sí, yo sí, quería agregar una cosita que en cierta medida me preocupó el tema, digamos, no nos asustemos, la inteligencia artificial, un poco complementando lo que dijo Amalia, está para ayudarnos. Nos ayuda a ir a hacer un diagnóstico más adecuado, pero todavía la decisión sigue siendo nuestra. Es decir, por ahora no hay ninguna tecnología que nos permita que venga un robot, te limpie la casa, te lave la ropa, te planche. No existe. Es decir, hay cosas que dependen de una manualidad. Ya, Esto no tiene que... ya lo tiene Elon Musk al robot, ¿eh? No, pero todavía no limpia bien. No, 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 Yo pará. lo Hay acabo de, cosas que... lo vi. Terrible. Eso asusta un Pero poquito. todavía Pero es real, falta lo que mucho. vos decís es real, es real, es real. Sí, la mano sigue existiendo, nuestro pensamiento sigue existiendo, pero un poco de Mario, porque fue Mario que me puso un poco preocupado, ¿no? Que lo dijo también Pablo. Es decir, se puso dentro de esa cajita, me acuerdo de esa discusión, un montón de datos y a partir de ahí la inteligencia artificial analiza, porque lo que hace es analizar y dar respuestas. Y es probable que a la larga, por más que aprenda, también le tenemos que ir agregando información. Eso es fundamental, porque lo que yo veo hoy, interpreto hoy, no va a ser que lo mismo que pueda interpretar mañana con nuevos dispositivos. Es decir,
tiene que ir creciendo. Pero todavía la angioplastia la tiene que hacer uno. Pablo demostró, ¿y qué hago con esta diagonal? Y la miro, y le pongo un segundo stent, y no, pero no me gusta poner un segundo, quizás le pongo otra cosa, decidí pasar un cutting. Eso no te lo dijo la inteligencia artificial. Te ayuda, todos los métodos que estamos teniendo te ayuda. La inteligencia artificial hace años que tenemos en digamos, el dispositivo ahí que pusiste, bueno, hacemos, cuando viste ese stent, los dos stent puestos en V, eso lo que es también inteligencia artificial, de alguna manera. Si no nos pensemos en un robot. Son cosas que te van a ayudar a la larga a hacer un correcto diagnóstico y vos seguís siendo el efector de ese correcto diagnóstico. Está clarísimo. Sí, Bueno, chicos, perdona, un sí, último sí, comparación Mario. y burda, pero a ver, una Ferrari de Fórmula 1, una joya mecánica, ¿verdad? Fantástico. Ahora, parada no gana ningún campeonato. ¿Qué la hace ganadora? El piloto. Claro, Es Exacto. así. O sea, porque si no, el auto es una joya absoluta. Digo, Ferrari, como podría ser otras cosas, se me ocurrió eso. Pero la que lo hace ganadora es el piloto. Y las decisiones que toma el piloto. Con No, una buena no, herramienta, obviamente. lo que sí, nos y dan son fíjate vos que el herramientas. otro La día, decisión final pasa por el médico. O sea, ellos son Claro, herramientas que se vienen perfeccionando. La decisión final por ahora, exactamente, y creo que va a son ser durante herramientas. mucho tiempo más, pasa por el médico. Eso es lo que yo le decía a Mario, que estaba preocupado con el tema costo. Bueno, antes no había STEM, lo dijo María, y el STEM está. Y, y antes no teníamos, digamos, el sistema de STEM Bus, pero ahora lo tenemos fácilmente disponible. No teníamos eco, bueno, ahora mejoramos el eco y encima lo mejoramos un poco más. Si no hay que preocuparse por lo que viene, lo que tenemos que preocuparnos es por no aprender lo que viene. Yo creo que ese es el punto que no tenemos que olvidar. Saber qué es lo que viene y saber tenerlo a un costadito y saber, bueno, hasta acá llegás vos y ahora en más lo decido yo. Pero déjame ver qué me estás dando vos. Porque al final tenés que tutearte. Fantástico. No es una maquinita que al final te habla dulce, te habla al oído. No es como antes, espera que vamos a hacer esto, vos robótica. No, ahora dice, mi amor, así tal cosa. No, cuidado, vayamos despacito. No se olviden que la Bueno, inteligencia artificial no, es alimentado por sí, el ser humano. eh, Claro, acumula, exactamente. acumula un montón de información. Es decir, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que acompaña a la decisión médica sin ningún lugar a duda, pero acumula tanta información que hay determinadas enfermedades que el ser humano a lo mejor no se da cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Se está curando muchos cáncer de mama a través de inteligencia Sí, artificial señor. por toda la información que se le está brindando y que especialistas en mastología probablemente no lo hacen. Entonces, creo que sin duda tenemos que, la inteligencia artificial La nos tiene que sospecha es acompañar médica. La sospecha es del médico. exactamente, Claro. la sospecha del La médico, sospecha pero es del médico. Si el médico la- no sospecha, no te manda a hacer ni una mamografía. por supuesto que Sí, sí. pero Este es un análisis que hace un estudio, ¿no es cierto? Es decir, como se ha comparado la inteligencia artificial, y yéndome de tema, comparando en una terapia intensiva la decisión de una computadora versus un médico, y ha habido distintos trabajos comparativos a favor de uno y otro, esto, creo yo, utilizado en ultrasonido, que es el tema que nos aboca, me parece que hay que aprovecharlo, ¿no? Digamos, hoy en día tenemos un puntapié, como bien dijo el doctor Ramírez, en cuanto a la evaluación del diámetro de la arteria, pero creo que evaluar distintas complicaciones, como hoy se ven muy bien en el OCT, o análisis de placa con el NIRS, o evolución, como les decía recién, de la placa no significativa en una misma arteria tratada o en otra, creo que va a acompañar mucho a mejorar la evolución de la enfermedad coronaria. A optimizar tus resultados. Eso es seguro y no hay duda sobre eso, obviamente. Ujú. bueno, chicos, yo creo que hasta acá llegamos. Nuevamente, Pablo, la verdad que has dado un ejemplo de cómo trabajar con estas herramientas.
lo hacen muy bien, hemos aprendido mucho, al menos yo, y agradecerles a todos que tuvieron la gentileza de conectarse en este horario y de discutir esto. Eh, Hasta acá llegamos. Les mando un abrazo a todos. Cariño, todo. Lo vamos a repetir y vamos a agradecerle a la gente de Boston que nos ha permitido también hacer este webinar. Bueno, Súper. abra- Muchas gracias por la abrazo. invitación. Hasta una próxima. Gracias, Pablo. A todos. Gracias, Gracias. Pablo. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Chao, Luego. chao. Chao.